En esta sesión vamos a analizar un tema bastante relevante de la psicología, que es la personalidad. Como en muchísimos de los temas de la psicología general, no existe un total acuerdo sobre, eh, bueno, sobre el concepto, sí, hay acuerdo sobre los conceptos básicos, pero hay discusiones bastante amplias sobre la formación de la personalidad, la importancia que tiene la herencia y el entorno en ella, y también en qué se enfocan. Algunas áreas de la psicología, algunas ciencias, más que ciencias, algunas escuelas de la psicología se van a enfocar en el pasado, en la formación de esa personalidad, mientras que otras se enfocarán en el futuro. Vamos a ir viendo de manera rápida algunas de estas escuelas psicológicas. Una de las más conocidas y tal vez de las más antiguas quizá son los enfoques psicodinámicos. Si ustedes han seguido esta clase saben que cuando hablamos de psicodinámico estamos hablando de freudiano y de toda la escuela que se deriva de su propuesta. Para los enfoques psicodinámicos conforman la personalidad las fuerzas y conflictos internos, ¿sí? Y las personas no tenemos ni control y además en muchos casos conciencia de estas fuerzas y conflictos, y son aquellas que motivan y que conforman nuestra personalidad. Quizá la más conocida es la teoría freudiana, que propone como gran concepto que fue fundamental en la psicología, es el concepto del inconsciente. Hasta que Freud expusiera este concepto, la psicología se enfocaba muchísimo en la experiencia consciente del ser humano. Recordemos que están, antes que Freud, están William James, está Wundt, estudiando la experiencia consciente del individuo. Freud saca a la luz la experiencia inconsciente. ¿Qué es el inconsciente para Freud? Esa parte de la personalidad que contiene recuerdos, conocimientos, creencias, sentimientos, pulsiones e instintos de los cuales no tenemos conciencia. Freud proponía también que nosotros tenemos cierta parte de este inconsciente que accede a la conciencia. Es lo que él llamaba el preconsciente. Es aquel que accede a la conciencia y como que el inconsciente procura salir a través de, por ejemplo, de actos fallidos o de sueños. Y básicamente es la forma de que tiene el inconsciente de hacerse consciente a través de esta como escala previa que es el preconsciente. Freud también proponía que nosotros tenemos, que los seres humanos tenemos una personalidad estructurada en tres elementos, un ello, un yo y un superyo. Imaginemos un iceberg. Freud sugería que el yo es aquel que está en contacto, fuera del agua, ¿no?, en contacto con la realidad. El superyo está por encima, supervisando ese yo, y el ello es todo lo que está debajo del agua. El ello entonces es la parte más primitiva, más desorganizada, innata, y está guiada por el principio del placer. El ello es caprichoso, el ello busca gratificaciones y está basado en pulsión. Básicamente para Freud dos instintos, eros y tánatos. Eros, todo lo libidinal, tánatos, el instinto de muerte o agresión. El yo está equilibrando los deseos del ello y las realidades del mundo objetivo, y está basado en el principio de realidad. Es el ejecutivo, entre comillas, de la personalidad, el que ejecuta, el que hace. Y para Freud también existía un superyo, que está formado por lo correcto y lo incorrecto. Todas las figuras de poder, de control que hemos tenido en la vida se expresan aquí. Maestros, padres, cualquier figura de poder, ¿no? Incluye todo lo que es consciente, lo que se debe hacer. Freud también proponía que había etapas psicosexuales en la formación de la personalidad. Y él sugería que cada etapa tiene unos retos que satisfacer y también unos conflictos que si no son resueltos pueden terminar en fijaciones. Si es que tú no puedes resolverlos, quedas en fijaciones. Las etapas más conocidas son la oral, bueno, las que él propuso, anal, fálica, de latencia y genital. De la oral es clásica, es la primera etapa hasta que el niño tiene alrededor de 2 años, mucha estimulación, mucho placer en la boca. La etapa anal es pasado los 2 años, donde el placer se deriva de retener y expulsar heces. En la fálica, el placer se deriva de la estimulación genital. En la de latencia, hay una etapa en la que no existe mayor conflicto sexual, puede ser más o menos entre los 6 y 11 años. Y en la etapa genital, que es desde la adolescencia hasta la edad adulta, la sexualidad está enfocada más en la genitalidad.
Esta teoría tuvo muchísimos detractores, pero hay, si ustedes leen un poco de las fijaciones, por ejemplo, en la etapa oral, las personas con fijaciones en esta etapa tienen problemas, luego, por ejemplo, de bebida o problemas de todo lo que tenga que ver con gratificación oral, por ejemplo, alcohol, cigarrillo. En la etapa anal, las fijaciones tienen que ver mucho con el orden compulsivo y así, ¿no? Entonces, tiene propuestas interesantes sobre las etapas normales y también las fijaciones que se presentan. Una teoría totalmente diferente de la teoría de los rasgos. Esta teoría busca explicar no el comportamiento ni patológico, ni fijaciones, ni pulsiones, sino más bien los rasgos que conforman la personalidad. Básicamente busca explicar cuáles son las características de la personalidad y cuáles son los comportamientos que se vinculan con estas características. Esta teoría no busca explicar de dónde viene la personalidad, sino solamente describir cómo es. Se utiliza muchísimo en las áreas organizacionales y también en las áreas educativas. Fíjense, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es describiendo a la persona, sin decirnos de dónde viene ese rasgo, pero la describe, ayuda a describir cómo es y esa descripción puede ayudar a predecir si será un buen trabajador o una persona adecuada para una carrera u otra. Aquí hay varias teorías. La de Alport, por ejemplo, identifica características básicas de la personalidad y las divide en 3 rasgos: rasgos cardinales, centrales y secundarios. Básicamente lo que proponía Alport es que estos rasgos hay como una diferente categorización. No es lo mismo un rasgo cardinal que es único y que dirige a la persona que un secundario. Otro enfoque muy famoso es el enfoque de Cattell y de INSEC, donde hace una factorización de la personalidad. De aquí viene el test 16PF de Cattell, si les interesa pueden investigar, que lo que hace es resumir relaciones de una gran cantidad de variables. La personalidad puede tener muchísimos nombres y rasgos. Lo que hace es hace una factorización y llega en este caso a 16 combinaciones de rasgos. Otra de las teorías de rasgos, que también se utiliza mucho en la evaluación psicológica, especialmente, como dije, del área organizacional, es los 5 grandes de la personalidad. Los 5 grandes son evaluados por test como el Big Five o el NEO, les invito a que los busquen, y son básicamente 5 grandes rasgos que, de acuerdo a sus autores, resumen la personalidad: la apertura a la experiencia, la escrupulosidad, la extraversión, la afabilidad y el neuroticismo o la estabilidad emocional. También tenemos el enfoque conductista de Skinner, que, como ustedes han dado cuenta también en esta clase, todo lo que tenga que ver con conductismo se relaciona con el aprendizaje. Para los conductistas, la personalidad no proviene del pasado, de las pulsiones, sino que proviene de aquello que aprendemos, ¿sí? Aquello que es reforzado, aquello que logra acercarnos al placer y evitarnos el dolor, será aquello que nosotros repetiremos. Otro enfoque totalmente diferente es el enfoque cognitivo-social, donde se destaca la influencia de las cogniciones en cómo la persona interpreta lo que sucede y cómo esta interpretación va determinando su personalidad. Aquí hay 2 conceptos fundamentales. Bandura tuvo mucho que ver en estos, que son la autoeficacia y la autoestima. Parecerían sinónimos, pero no lo son. Autoeficacia es la creencia personal en nuestras capacidades y la autoestima abarca toda la evaluación positiva o negativa de cómo soy. Por ejemplo, una persona puede tener una alta autoeficacia, saber que puede, pero simultáneamente tener baja autoestima. Saber que puede, pero a pesar de eso no apreciarse lo suficiente. Hemos visto hasta ahora algunos de los enfoques, pero no podemos dejar de lado la discusión grande que tenemos en psicología sobre cuánto de la personalidad es heredado y cuánto de la personalidad es adquirido. Los enfoques biológicos y evolutivos resaltan que algunos de los componentes más importantes de la personalidad son hereditarios, y esto es lo que suele llamarse como temperamento, que es considerado una disposición innata. El ser humano tiene una disposición innata a ciertos factores, a ciertos comportamientos. Por ejemplo, la extroversión es uno de los rasgos que suelen estar incluso desde los más tiernos años de la infancia, donde las personas desde muy pequeñitas son extrovertidas o no lo son. Otro enfoque totalmente diferente del enfoque humanista. El enfoque humanista, a diferencia del conductismo o a diferencia del psicoanálisis, donde ven un enfoque muy basado en el pasado de la persona, el enfoque humanista se enfoca en el futuro, en la bondad y la tendencia básica de las personas a desarrollarse y crecer, siempre enfocados al futuro. 2 conceptos fundamentales
de esta propuesta es la autorrealización, quizá más conocida por la propuesta de Maslow, donde el autoconcepto y el deseo de la persona de alcanzar su máximo potencial son, para los humanistas, la fuerza de la personalidad. Y este concepto que también es muy importante de los humanistas, la consideración positiva e incondicional, esta aceptación que no depende de cómo te comportes, por eso se llama incondicional. Es una aceptación básica a la persona que va conformando un equilibrio psicológico y que generalmente se le ofrecen sus padres, ya que ellos son los llamados a conformar esa aceptación incondicional a los hijos y ayudarles en este crecimiento y en este desarrollo psicológico en sus primeros años. Como han visto en esta corta presentación, otra vez en psicología vemos la existencia de múltiples formas de entender la personalidad. Algunas escuelas, como la psicoanalista, basándose en el pasado de la persona, por ejemplo, en las etapas desde la más tierna edad; el enfoque humanista, más bien enfocado al futuro; el enfoque de rasgos, que más bien es descriptivo, no busca explicar de dónde viene la personalidad, sino cómo es; y obviamente cada uno tendrá aplicaciones e implicaciones diferentes. Cada una de estas teorías de personalidad tendrá aplicaciones terapéuticas diferentes, tendrá aplicaciones de medición diferentes. Pues, por ejemplo, las teorías de los rasgos son las que más fácilmente permiten la medición de personalidad, mientras que las otras teorías tienen más dificultades metodológicas por su propia concepción teórica. Con esto he procurado darles una visión amplia de las escuelas. Les invito a que sigan leyendo el texto de Feldman y que también revisen los videos cargados en la plataforma.